Entonces, Sí, llévesela. ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Sí me siguen escuchando bien? Sí, Miss. Buen día. Sí, maestra. Gracias. Bueno, nada más les voy a pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos en caso de que haya alguna participación. Les doy la palabra al final de la clase para no estar distrayéndonos con ruidos externos. ¿Sale? Por favor. Y ok, vamos a empezar. Por la enfermería materno-infantil, en un contexto actual es de suma importancia debido a las altas tasas de mortalidad materna que tenemos. Por lo tanto, ya forma parte de la currícula de la nivelación y de la licenciatura en enfermería. Actualmente la especialidad de materno-infantil o de perinatología ha tomado pues mayor auge gracias a los esfuerzos que se han sumado con las asociaciones, con los hospitales, en pro de los partos humanizados y de la atención a la concepción y al embarazo desde otro punto de vista, ¿sale? Entonces, ahorita en este módulo vamos a ver todo el contexto sociocultural, económico, emocional que conlleva pues la etapa del embarazo, que si bien no se le ha dado la importancia debido a la demanda hospitalaria y también al alto índice de embarazo en adolescentes que tenemos actualmente, México se ha convertido en el país número 1 en embarazos en adolescentes, por lo que las prácticas pues debemos de hacerlas con sumo cuidado y pues enfocadas precisamente a disminuir esos números, ya que las complicaciones pues son severas y desafortunadamente los servicios de salud pues a veces no se dan abasto, o como sabemos tenemos diferentes deficiencias en cuanto al propio servicio o la que es la demanda personal paciente, ¿no? Entonces, vamos a tratar de entender esta parte de la concepción, esta parte del acompañamiento con la paciente desde un punto de vista diferente, siempre enfocándonos a disminuir las complicaciones del embarazo, tanto en adolescentes, en los rangos, en los extremos de la edad. Vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿sale? Les voy a pedir, por favor, esta clase es la introducción, les va a hacer algo muy sencillo, pero a partir de la próxima clase, antes de que se me olvide, les voy a pedir, por favor, que tengan a la mano una calculadora que no sea su teléfono, su libreta y un lápiz, porque vamos a estar haciendo un poquito de cuentas. Entonces necesito que tengan esos aditamentos preparados. Sale a partir de la siguiente clase, antes de que se me olvide. Y ok, vamos a empezar con la primera parte y la fundamental de este módulo, que es la atención en el control prenatal, ¿sale? El control prenatal involucra una serie de visitas de parte de la embarazada a la unidad médica para vigilar la evolución del embarazo, detectar tempranamente riesgos, prevenir complicaciones y preparar a la mujer para el parto y la crianza. Desafortunadamente, actualmente tenemos índices muy bajos de control prenatal. Las pacientes nos llegan sin control prenatal, sin previa valoración, sin previo acompañamiento, ni orientación sobre qué implica el embarazo, tanto en los cambios físicos, fisiológicos, emocionales y pues también económicos, ¿no? Por lo cual no saben a dónde atender ante algún dato de alarma. Entonces, el control prenatal vamos a ver qué tanta importancia tiene. ¿Qué pasa con el embarazo? El embarazo involucra aspectos psicológicos. Durante la gestación, la mujer atraviesa por una serie de modificaciones en relación a su cuerpo que van acompañadas por manifestaciones psicológicas. Para el padre, el embarazo es un tiempo de pruebas. Tolerar que su mujer esté ocupada por un desconocido lo hace sentir muchas veces afuera o excluido. El acompañamiento es muy importante durante el embarazo y es fundamental que ambos se sientan felices y parte de este proceso. En algunas situaciones, las mujeres embarazadas deben ir a consulta acompañadas del psicólogo en psicología debido a los cambios físicos y hormonales que se presentan. ¿Cuántas veces hemos visto que nuestros pacientes pues atraviesan los procesos solas debido a situaciones personales, a situaciones laborales,
Entonces, este tipo de asignaturas pretende que hagamos el acompañamiento de la pareja o involucremos a la pareja lo más que se pueda. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es un proceso de ambas partes. Es un conjunto de un todo. Tanto papá como mamá. Actualmente ya el concepto de familia ha sido no distorsionado, pero si bien concebido desde un diferente aspecto, desde diferentes aspectos. Vemos que antes los niños pues dibujaban papá, mamá, el niño, y 2 hijos, niño, niña, la casita con el pasto, flores y el perro, ¿no? Entonces, actualmente ya ese concepto ya no está tan arraigado o tan implícito en los niños. ¿Por qué? Porque desde a temprana edad, como fueron concebidos en la adolescencia o a temprana precisamente edad, papás o las rupturas familiares hacen que el concepto de familia cambie. Entonces, ¿qué pasa aquí en el embarazo? Desde aquí involucra esa parte. Mamá está sola, mamá atraviesa por situaciones económicas, situaciones emocionales, situaciones en las que era su primer pareja, no quería estar embarazada a los 14, 15 años. ¿Vale? Entonces, es importante que en la atención del control prenatal, pues acompañemos a la paciente o la mandemos o identifiquemos esos datos de alarma, esos signos de alarma que nos pudieran dar otros datos más graves, ¿no? Como puede ser violencia intrafamiliar, datos de abuso, ¿vale? Entonces, sí es actualmente necesaria el seguimiento psicológico y la orientación psicológica en la paciente embarazada y se detecta desde el primer trimestre. La atención prenatal o control prenatal es el conjunto de actividades sanitarias que reciben las pacientes embarazadas durante la gestación. La atención médica para la mujer es importante para asegurar un embarazo saludable que incluye controles regulares y análisis prenatales. Desde un punto de vista médico, la parte médica va a tratar de evitar todo ese tipo de complicaciones fisiopatológicas, ¿sale? El médico va a ver en qué etapa del embarazo está, qué número de embarazo es, qué factores de riesgo tiene implícitos que nos pudieran en algún momento predecir una complicación. Sin en cambio, la enfermera materna infantil va a empezar a identificar esos rasgos o esos factores que pueden ayudarnos en algún momento para el trabajo de parto, para la decisión sobre métodos de planificación familiar. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado que no hay una buena comunicación sexual, una buena comunicación reproductiva? ¿Sale? Entonces, estas visitas en la enfermería materno-infantil es donde donde tomamos mayor papel para identificar estas situaciones álgidas que en algún momento pues, nos pueden ocasionar problemas, ¿no? Todavía a estas alturas de la vida tenemos pacientes que nos dicen es que le tengo que pedir permiso a mi esposo para ponerme un método, o es que mi familia dice que los hijos que Dios me dé, ¿no? Entonces, perdón, tenemos que identificar esos factores. Tenemos muchas comunidades, en algunos están en provincia y luchan todos los días contra las creencias, contra las costumbres, las tradiciones que se tienen, porque México es un país de eso, de costumbres y de tradiciones, pero no deja de ser un país en el que vivimos las complicaciones de salud. Entonces, debemos de saber tratar y saber comunicarnos con nuestra paciente para identificar esos factores de riesgo. Yo les comentaba a otro grupo que en algún momento hasta hablar lenguaje de señas, hablar algún dialecto, el dialecto materno de México, que es el náhuatl, es importante, ¿no? Porque no podemos a veces comunicarnos con las pacientes si no hablamos el mismo idioma, si no nos comunicamos de la misma forma. Nosotros podemos estar hable y simplemente no tenemos el tacto de decirle a nuestra paciente, nos escucha, me entiende, ¿sale? Para que realmente quedemos estemos seguros de que las indicaciones quedaron claras. Es importante el control para proteger la salud. El no ingresar al control prenatal a tiempo puede traer consecuencias tales como la pérdida del producto, malformaciones, la no detección temprana de enfermedades de transmisión sexual. Estas 3 partes han sido actualmente son problemas de salud muy severos. ¿Qué pasa? Tenemos pacientes que no saben lo que es su ciclo, no conocen su ciclo de la menstruación, ¿sale? Ustedes, creo que ya llevaron ginecología. Ya. Sí, ¿verdad?
Ok, en su asignatura de ginecología, bueno, ya ustedes, yo no me voy a detener tanto en patologías, las vamos a ir mencionando porque en gineco ya las vieron, ¿sale? Entonces, muchas mujeres no conocen su ciclo menstrual, muchas chicas no conocen lo que es un ciclo regular, un ritmo, la frecuencia, ¿sale? Entonces, nosotros debemos de hacer entender que para un ciclo menstrual tenemos ritmo, frecuencia y características o cantidad de sangrado, ¿sale? Entonces, las pacientes piensan que en ocasiones el método del ritmo, porque aparte se informan, el método del ritmo es el más confiable, ¿no? O pues yo controlo esa situación. Pero no se dan cuenta. Sí. Chicos, por favor, con sus micrófonos, apóyenme. A ver. ¿Qué creen que Jordi ya no se halla? Ya dice que ya puede estudiar, que ya quiere estar en una escuela bien. Pues es que necesita actividad pura. Ok, creo que ya me escuchan otra vez. Entonces, les decía que necesitamos enseñar a nuestros pacientes a que se conozcan. De acuerdo, actualmente los programas de salud reproductiva, lo que es desde primaria, secundaria, a nivel medio superior, ya no han sido suficientes para que las pacientes aborden su anatomía desde un punto de vista objetivo, ¿no? Ya realmente todo es así como automático, las relaciones son automáticas, relaciones sociales y sexuales son automáticas y realmente ya no se involucra otra parte ni anatómica ni sentimental, ¿no? Entonces, o a veces es más el sentimental que lo anatómico, ¿no? Y se dejan llevar. Entonces, ahí tenemos nosotros un problema, al no conocer, tener pacientes adolescentes que no conozcan sus ritmos, no explicarles que mira, si a ti no te baja mes con mes, no eres regular, tu ciclo es irregular, ¿no? O tenemos también, me ha tocado algunas pacientes que llevan a sus niñas a los 12, 13 años, porque tal vez anatómicamente no se desarrollan. Entonces, como papás también debemos de entender que el desarrollo anatómico es individual, ¿no? No todas las pacientes se van a desarrollar de la misma forma. Entonces, esa contextualización sexuada que se le ha dado a la niña, que se le ha dado al adolescente, pues ha implicado y es un factor de riesgo que detonen un embarazo no deseado o en una enfermedad de transmisión sexual. Tenemos altos índices de pacientes menores a 16 años con con infecciones de transmisión sexual, con sífilis, con candidiasis, con BPH, o sea, muchas cosas, molusco contagioso, con muchos datos de infecciones de enfermedad de transmisión sexual. Y qué grave es eso, ¿no? Porque realmente estamos viendo que a los 14 años pasa eso, ¿cuántas parejas sexuales tal vez ha tenido? ¿O qué calidad de relación sexual está teniendo esa paciente, no? Otro punto también muy importante es la temprana menstruación, la menarca a temprana edad, ¿sale? Actualmente la menarca es el inicio o la primera menstruación, ¿sale? Anteriormente el promedio de menarca estaba entre los 12 y 14 años, la media más o menos. Ahora está entre los 10 y los 12 años. Tengo pacientes desde los 8 años ya menstruando. Entonces, eso también es muy grave porque hay diferentes factores que están detonando esa situación, como es la alimentación principalmente. En México actualmente ya la alimentación transgénica, la alimentación a base de hormonas ha aumentado debido a la demanda que tenemos. Entonces, pues obviamente repercute esa situación. Y obviamente, ¿qué representa una niña a los 8 años que empieza a menstruar? Representa una niña ya apta en su momento fisiológicamente para la concepción o para la reproducción, pero anatómicamente, psicológicamente y emocionalmente definitivamente no está desarrollada, ¿no? Yo en alguna clase comentaba a mi paciente que he tenido más chiquita que ha atendido el parto es de 10 años, imagínense, ¿no? Tener una niña, una pareja de niños a los 10 años con otro niño. Y de verdad era una pareja que ya se creían esposo y esposa, literal, o sea, no era
no fue, pudieras pensar niña de 10 años, pues a lo mejor alguna agresión o alguna situación, ¿no? Y no, o sea, eran unos niños que literal jugaron a ser papás y les salió el bebé, ¿no? Entonces, es muy grave porque qué calidad de vida van a tener ya ellos y el bebé que están concibiendo, ¿no? Y bueno, se entran ahí diversas cosas. En cuanto a las malformaciones y detección de enfermedades a temprana edad o inútero, pues es también algo muy complicado porque los embarazos representan gastos, representan el control prenatal, si bien tenemos las instancias, que son las instancias de primer nivel, centros de salud, unidades de medicina familiar, que atienden esta parte, ¿no? Se refiere con un sistema de referencia y contrarreferencia. Ustedes ya vieron, creo que en salud pública, que es sí, referencia y contrarreferencia. Sí, ¿no? Entonces, pasa que esas unidades tienen la atención de control prenatal, tienen la atención de derivar en algún momento que se necesite algún ultrasonido o algún perfil prenatal, pero desafortunadamente pues la demanda tenemos el mismo problema, ¿no? Que a lo mejor ya llevo 3, 4 consultas y ni el primer ultrasonido me han mandado a hacer. Pero ¿qué pasa y dónde está la conciencia personal, no? Por eso es lo que les comento. En esta materia vamos a tratar de entender que el embarazo no es algo accidental, no es algo incidental, es algo que en teoría debería de programarse porque implica diferentes aspectos, muchos aspectos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El centro de salud no me da ultrasonido, no me manda a hacer estudios, no me, pues por fuera, ¿no? Servicios privados. ¿Por qué? Porque el principal objetivo o el principal, lo que queremos proteger es la vida de mi producto. Ok, ya está, ya no puedo resarcer o ya no puedo regresar el tiempo. Ahora, ¿qué voy a hacer para evitar esas complicaciones? Porque, ok, un embarazo a los 14 años es muy difícil. Y ahora más que ese niño salga con alguna malformación o alguna situación discapacitante, pues todavía agrava más el problema, ¿no? Y aquí entran un poco lo que es la familia, el concepto parental, ¿no? Los padres. Fíjense que es muy difícil o es muy curioso el panorama, ¿no? En su momento, papá, mamá trabajan, ¿no? El niño más grande, típico escenario, el niño más grande cuida a los niños chiquitos y por salirse mejor de su casa, se casa y prefiere tener su familia, ¿no? Y en ese momento ya papá y mamá, ahora sí ya los ves todos los días en los hospitales con la mamá y no quieren ver al yerno, ¿no? Ves a la paciente con la mamá o con el papá y no quieren ver al yerno para nada, o no quieren ver al papá del niño para nada. Y aquí entonces nos damos cuenta que se rompe o se crea otro tabú, ¿no? ¿Hasta dónde? El cuidado del hijo, ¿hasta dónde es o qué involucra? Porque aquí, en interferir en esa parte, en el proceso, quitamos responsabilidades a la pareja que en ese momento conscientemente decidieron tener un proceso biológico reproductivo que a lo mejor no sabían, ¿no? O no creían, porque a estas alturas de la vida ya de saber no se trata. Pero no creían que iba a terminar en un embarazo, ¿no? Definitivamente, yo le pregunto siempre a mis pacientes, ¿querías estar embarazada? Algunas me dicen, sí, ya quería ser mamá, ¿no? A los 14 años. Y digo, bueno, alguna circunstancia la obligó. Pero realmente se ha comprobado que emocionalmente pues nunca se está maduro, ¿no? Entonces, es muy grave ese problema porque nosotros como personal de salud tenemos la obligación de detener esa mala concepción para que no se haga otra distorsión de otra familia, ¿sale? En ese momento ya hay dos parejas. Si el papá está en apoyo, se pide que el papá del niño pues esté al pendiente y sea él el responsable, ¿no? Aquí entran algunos aspectos legales como el ser menor de edad, como el no tener constancias, pero ya las instancias ya emiten constancias de identidad que te permiten ser legalmente o decidir legalmente sobre algunas situaciones. Entonces, algunos hospitales tienen diversas políticas, pero normalmente el personal de salud o enfermería tratamos de involucrar a ese adolescente a que afronte el proceso, a que afronte la obligación y la responsabilidad. ¿Por qué? Porque va a ser muy fácil. Pues ok, aquí están mis suegros, me quitan la responsabilidad, no quieren que yo esté, pues para mí mejor, ¿no?
Y realmente, ¿quién es ahí el perjudicado? Pues el producto en algún momento, porque la mamá se va a deprimir, la mamá está enojada, no tiene leche, gastos en leche, se va a casa, se la pasa enojada, ya no rinde realmente, ya no rinde completamente y emocionalmente, y obviamente la ruptura emocional, y es un papá, y es una familia monoparental, ¿no? Entonces, y de ahí se crea otra, el paciente, el papá del niño, otra pareja, otra familia monoparental, y bueno, así se va, ¿no? Así, de hijito en hijito. Entonces, realmente tenemos que tratar de ser de todo, psicólogos, sociólogos, maternos, infantiles, de todo, porque es un aspecto, es una situación bien complicada y que desafortunadamente la vemos día a día. Ahora, regresando a las malformaciones, saber las implicaciones legales de la interrupción del embarazo por malformaciones. ¿Sale? En algunas situaciones tenemos la autorización legal de interrumpir el embarazo si la malformación no permite la viabilidad del producto. ¿Sale? ¿Hasta qué semana? Tenemos diferentes guías, donde tenemos hasta la semana 20 en su momento para interrumpir el embarazo. La mamá realmente tiene la capacidad de decidir y decir, yo no quiero tener a mi bebé así. No podría, no quisiera. Y ella se puede sesionar y realmente si lo quiere se puede interrumpir. Pero para esto, bueno, ya hubo estudios previos que comprobaron toda la positividad de esa malformación, ¿no? Entonces, y vemos el otro extremo, pacientes que tienen más de 35 años y también, no han querido, pues, llevar a cabo ese proceso. Es la misma complicación. Los extremos de la vida, tienen el mismo nivel de complicación. Entonces, aquella paciente que ya tuvo su primer bebé a los 36, 37 años y es la que quiere tener así, ¿no? Los 3 seguiditos. Entonces, darle a conocer el riesgo que tiene embarazos, con periodos muy cortos entre embarazo, entre proceso y proceso. No hablemos de embarazo, hablemos de resolución, cesáreas o partos. Lo que implica tener partos o cesáreas en tiempos muy cortitos, menores a 1 año, ¿sale? Lo que implica tener, pues ya biológicamente el reloj de la mujer, lo vamos a ver en la siguiente clase, biológicamente después de los 35 años sufre diferentes cambios hormonales, ¿sale? Entonces, aquí también tenemos riesgos de sangrado, riesgos de hemorragias obstétricas, riesgos de atonías, riesgos de hasta en un momento histerectomías, ¿no? Que es el retiro del útero por complicación. Y el caso más grave, ¿no? La muerte de la paciente. Entonces, aquí también tenemos que hacer conciencia con ese tipo de pacientes, que si bien ellas eligieron o tenían dificultades para concebir y su primer bebé llegó a los 36, 37 años, tratar de hacer conciencia que utilice pues un método y por lo menos espere 2 años y con control estricto prenatal y con una planeación estricta, o si bien pues opte por un método definitivo, ¿no? Como es la oclusión tubárica bilateral y pues que ya no haya después otra concepción. Tenemos también aquí otro modelo de pacientes muy común, que es la que tuvo bebés muy chiquita, tiene hijos de 19, 18 años, 17 años, y bueno, después de 17 años tiene otro bebé, ¿no? Igual, y ya le llegaron los 38, 39. Normalmente ese tipo de pacientes, aún que ya su cuerpo ha asimilado procesos, se vuelve a comportar como una paciente primeriza, se vuelve a comportar como una paciente de primer embarazo, pero con los riesgos que involucra la edad que tiene. Entonces, debemos de hacer entender esa parte a nuestras pacientes y es muy difícil. Bueno, esta es la diapositiva es porque acaba de pasar el Día Mundial, el 3 de marzo, fue el Día Mundial de los Defectos del Nacimiento, principalmente del tubo neural, y es una de las actividades que forma parte del control prenatal básico, ¿no? Que es evitar el consumo de tabaco, alcohol y cafeína, tener una alimentación saludable, aplicarse el esquema de inmunizaciones obligatorias en el embarazo y principalmente consumir ácido fólico, ¿no? Y bueno, en esta diapositiva creo que nos pudiéramos quedar como 4 horas platicando. ¿Qué pasa actualmente? Regreso, embarazos no planeados.
aquella paciente que le gusta la fiesta, le gusta así, no planeaba, ¿no? Entonces, defectos al nacimiento, principales defectos del tubo neural, mielomeningocele, anencefalias, ese tipo de espina bífida, ¿sale? Principalmente por falta de consumo de ácido fólico. Fíjense que sería importante o es importante que la paciente desde que tiene la menarca, consumamos ácido fólico. El ácido fólico no solamente sirve o funciona para tener una concepción sana, ¿no? De un producto sano, sino también ayuda a regenerar fisiológicamente ciertos daños o ciertos cambios, que no agravar tanto ciertos cambios, perdón, que tenga la paciente cada que menstrua, ¿sale? Recordemos que la menstruación es el desecho de ciertas capas de la decidua del útero, ¿sale? Entonces, ese desecho, muchas tenemos diferentes situaciones, como son dismenorreas, sangrados abundantes, situaciones hasta a veces neurológicas, como son lipotimias. He visto pacientes que se desmayan literal del dolor, ¿no? Entonces, el tomar ácido fólico nos ayuda mucho a minorar un poquitito esas situaciones. Y bien, a no descompensarnos, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros somos una cultura que no tiene el hábito de vitaminarse? Realmente no lo tenemos, y menos a esa edad, ¿no? Porque tenemos el tabú que las vitaminas engordan, ¿no? O que las vitaminas tienen otros efectos. Y no es así, ¿ok? Entonces, pacientes que ya están menstruando deberían de consumirlo como suplemento también alimenticio. Desde que inicia la menstruación, una cada 24 horas, no pasa nada. Y obviamente, si estás pretendiendo tener un bebé o tener una concepción, pues por lo menos 3 meses antes deberíamos de tomar ácido fólico. Ok, ya no lo tomaste, ya quedaste embarazada. Pues bueno, como esquema básico, ácido fólico y sulfato ferroso, ¿sale? ¿Cuántas veces nos han encontrado esta paciente chiquita, flaquita, delgadita, embarazada, que literal es más panza que bebé, ¿no? Es más panza que paciente, que literal pesaba 45 kilos antes del embarazo y con 9 meses de embarazo pesa 40, ¿no? Pesa 39 kilos, porque realmente el metabolismo lo que está haciendo solo es nutrir al producto, ¿no? Entonces, y sin vitamínicos, sin suplementos, son pacientes que después del parto las vemos con los dientes desgastados en esmalte, el cabello completamente quemado en textura, las uñas, la piel totalmente deshidratada. Y bueno, esto implica muchas cosas físicas, ¿no? Porque aparte las mujeres somos súper físicas y somos súper vanidosas. Y aquí es una cadena, aquí les puedo mencionar una cadenita de consecuencias a causa de eso, ¿no? Entonces, suprimir la vitaminosis es muy sencillo. Aparte que el ácido fólico se vende sin receta y en cualquier lugar, y te lo dan en todas las unidades de medicina familiar y centro de salud. Entonces, es importante promover este tipo de situaciones. Vacunas obligatorias, tétanos y actualmente COVID, ¿sale? ¿Qué pasa? Actualmente nosotros tenemos enfermedades erradicadas y contamos con un esquema de vacunación todos, estándar, vaya. En las pacientes embarazadas, el riesgo de contraer tétanos es mayor por el déficit del sistema inmunológico. Siempre vean a su paciente embarazada con un déficit del sistema inmunológico, es decir, inmunodeprimida. Tu paciente embarazada le puede pasar todo, pero a la 10ª potencia, ¿sale? Se puede potenciar todo porque su sistema inmunológico de cierta forma está deprimido. Entonces, las vacunas se ha encontrado en estudios y por guía de práctica clínica, se ha recomendado aplicar la vacuna del tétanos a partir de la semana 19. Tiene que ser la TDPA, ¿sale? La del tétano, la que va en el brazo, la TDPA. A partir de la semana 19 o 20 ya se puede empezar a administrar. Y bueno, actualmente, después de la pandemia, la vacuna del COVID, que está indicada para pacientes mayores a 18 años y con embarazos mayores a 9 semanas de gestación. Sale para prevenir. Y esto es bien importante porque desafortunadamente hemos tenido pacientes que no supieron que tuvieron COVID. ¿Sale? El COVID ha sido asintomático, no supieron,
y el bebé nació con cardiopatías o ha nacido con sistemas deficientes de sistemas de coagulación. Entonces, el COVID se ha asociado a cambios fetales, pues severos. Entonces, es importante que si supiste que tuviste COVID y pretendes tener un bebé, por lo menos te esperes 6 meses después del proceso de activación del COVID para poder procrear o poder concebir un embarazo, ¿sale? Y obviamente antes ya tu esquema, casi toda la población, o sea, ya es una población muy chiquitita que no tiene el esquema de vacunación, ya la mayoría cumple con el esquema, pero sí es importante cumplir con los refuerzos, así como lo manda la Organización Mundial de la Salud y en nuestro caso la Secretaría de Salud, ¿sale? Voy de abajo para arriba, tener una alimentación saludable. Pues, ¿qué come un adolescente, no? Chetos, sopas Maruchan. Yo veo a mis alumnos entre semana, todos comen sopas Maruchan diario, torta de tamal y chetos. O sea, es todo lo que comen. Galletas, exactamente. ¿Y eso como para qué puede ser, qué tan saludable es, no? Pues para la persona, bueno, igual y su sistema aguanta, pero embarazada, perdón, es muy complicada. Es muy complicada esta parte porque tenemos guías de alimentación para la embarazada, ¿no? Y pues desafortunadamente siento decirles que incluyen frutas y verduras. Ajá, y todos los grupos de alimentos. Exactamente, proteínas, tubérculos, carbohidratos, harinas en su momento en pocas raciones, granos, sale por la omega 3. Entonces, realmente es preocupante porque tenemos pacientes súper delgaditas o pacientes con un peso mayor que creen que están sanas y se embarazan, ¿no? No ven esa parte y obviamente ¿en qué repercute? En la lactancia materna completamente. Recordemos que la leche materna está completamente formada o en su mayoría por lo que ingerimos, por nutrimentos que se extraen a partir de la alimentación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué representa el no tener una producción de leche materna? Pues obviamente un gasto en los sucedáneos, ¿no? ¿Y cuánto no cuesta un sucedáneo? Cuando hable de sucedáneos, son todas las leches maternas comercializables, ¿sale? ¿Cuánto no cuesta un bote de leche? 500, 600 pesos más o menos, que te dura una semana. Y realmente el salario promedio, fíjense, el salario promedio te da para sustentar ese gasto, pues si ni siquiera trabajan a esa edad, ¿no? Entonces, es muy complicado esta parte, ¿eh? Y es un problema también, porque no hacemos comer a las adolescentes, a nuestros pacientes, de manera saludable, es muy complicado, demasiado complicado. Entonces, necesitamos tener esta parte bien implícita. Otra, ¿no? Las alitas. Actualmente se han puesto de moda mucho la alimentación con alitas o con nuggets, que es la dieta de los jóvenes y de los niños, ¿no? Los nuggets de pollo y las alitas, los sábados. Y pues, ¿dónde le inyectan a los pollos las hormonas? En las alas, literal en las alas, y los nuggets son pura comida procesada. Entonces, pero también debemos de entender, no me voy a poner así como tan drástica, porque yo soy una persona que trabaja todo el día, ¿no? Entonces, que a veces tenemos que echar mano de la comida rápida, de la comida congelada en su momento, ¿no? Pero bueno, tratar de en algún momento mediar esa situación, encontrar la estrategia de que, ok, ya mi paciente y mi hija, o mi nuera, o mi hermana está embarazada, tratar de buscar la estrategia para hacer conciencia de que la alimentación debe mejorar, ¿no? O comprar unas buenas vitaminas. Todo el embarazo, de verdad, todo el embarazo implica gasto. Así hay un ejercicio con mis alumnos entre semana y sacamos la cuenta y el embarazo implica aproximadamente 360,000 pesos en todo el embarazo. Realmente con un control adecuado, con ultrasonidos básicos cada mes, como se debe, suplementos vitamínicos, lo que implica la ropa del bebé, lo que implica la atención del parto si no se tiene una unidad médica disponible, lo que implica el transporte, lo que implica, o sea, todo así sacaron y de verdad es impresionante, casi $500,000 en solo un embarazo, ¿no? Entonces, pues, ¿de dónde? Consumo de tabaco, alcohol y cafeína. En el tabaco y el alcohol, bueno, es totalmente lógico, ¿no?
Actualmente se han puesto de moda mucho las bebidas energetizantes en los jóvenes y en los adultos, ¿eh? Es un problema general. Las bebidas energetizantes contienen cafeína y contienen a veces taurina y otros formadores de estimuladores de los neurotransmisores. Entonces, para una paciente embarazada son sumamente peligrosos, son muy peligrosos porque están asociados a veces a trastornos de atención en los bebés, no tanto malformaciones, pero sí trastornos de atención. Y vemos a esos niños, ¿no? Esos niños hiperactivos con TDA, con situaciones emocionales y de aprendizaje muy severas, ¿no? Actualmente. Y es muy preocupante porque el niño también sufre. El niño también no es una condición que a él le guste tener. Entonces no es el niño que a lo mejor quiere estar jugando y no puede parar de correr o no puede parar de hacer travesuras o no puede parar de estar molestando a alguien o no puede parar de estar buscando qué hacer porque simplemente su cerebro se lo pide, ¿no? Entonces debemos de pensar mucho en qué calidad de vida queremos para nuestros hijos. Con esto no les estoy diciendo que los quiero comiendo pechuga y lechuga todos los días, ¿no? Pero sí que hagamos conciencia, mucha conciencia y busquemos la estrategia para jalar a nuestras pacientes hacia un embarazo lo más saludable posible. Porque también tenemos ahorita pues la recesión económica, ¿no? Realmente ahorita está carísimo todo. O sea, comer frijoles y huevo es ya de ricos, ¿no? Entonces, o de clases altas, ¿no? Casi. Porque es muy caro, ya todo está muy caro, el salario promedio ya no alcanza realmente para una familia ni de papá, mamá con 2 hijos, mínimo necesitas, ¿qué te gusta? Unos 200 pesos diarios, mínimo, o sea, mínimo para tener 3 comidas básicas, ¿no? Entonces debemos también entender que no podemos mandar nuestros planes, y les digo esto porque vamos a hacer en algún momento un plan de alta para sus pacientes en donde le tengan que mandar cosas factibles, ¿no? No les van a mandar salmón con espárragos y ensalada y hummus de no sé de qué, ¿no? Hola. Entonces debemos de mandar cosas factibles para poder hacer que mi paciente, estar seguros de que mi paciente va a seguir esa dieta por lo menos después de que se vaya a casa los 6 meses que son de lactancia materna exclusiva, ¿no? Para poder tener unos bebés sanos y obviamente también evitar complicaciones por ingresos de recién nacidos deshidratados o con infecciones o con sepsis. ¿Cómo van a ser las consultas prenatales? Las consultas, la primera se realiza entre la semana 6 y la semana 8, que es en donde nosotros pretendemos encontrar la implantación o el saco amniótico, ¿sale? La identificación del saco amniótico o en su momento por ultrasonido o en su momento algún dato sugestivo de embarazo. ¿Cuáles son los datos sugestivos de embarazo? La falta de la ausencia de la menstruación, náuseas, vómitos, mareos, vértigos, ¿de acuerdo? Entonces, ante esos signos, entre las semanas 6 y 8, las pacientes a veces acuden para hacer un diagnóstico confirmativo. ¿Cuáles son las pruebas confirmativas? Prueba de embarazo en sangre, que es el famosísimo PIE. Prueba inmunológica de embarazo, ¿sale? Prueba inmunológica de embarazo. Les voy a poner no se estresen, les voy a poner aparte de la presentación, se va a activar, no sé si ya está activa, un documento donde vienen diversos términos que les voy a mencionar, ¿sale? Entonces no se estresen si de repente no me entienden. Prueba confirmativa de embarazo en sangre, prueba confirmativa de embarazo en orina, en su momento rastreo por ultrasonido, ¿sale? Son las principales pruebas confirmativas. Entre la semana 10 y la semana 13.6 tenemos nosotros indicado la segunda consulta. Aquí ya vamos a comprobar o requerimos comprobar que realmente tengamos un embrión, ¿sale? ¿Qué pasa entre la semana 6 qué puede pasar entre la semana 6 y la semana 10? Que no se forme el embrión, que el embarazo no sea de un producto con frecuencia cardíaca fetal, de un producto vivo, vaya. ¿Sale? Aquí podemos tener procesos como son los embarazos anembriónicos, los huevos muertos retenidos o los abortos espontáneos. ¿Sale? Entonces necesitamos en la segunda consulta forzosamente ultrasonido que nos compruebe frecuencia cardíaca fetal. ¿Sale? Normalmente se indica que sea transvaginal por la cantidad o por el acercamiento que tenemos de manera vaginal al útero,
a esa semana de gestación. Abdominal sí se puede ver, pero necesitamos, debemos de tener una vejiga completamente llena para que pueda recorrer el útero hacia la parte anterior y realmente se pueda ver, ¿sale? Entonces se recomienda que sea transvaginal. La tercera, pues, y ahorita, en las semanas que usted dijo, ajá, acaba de decir, también se puede dar una cuenta cuando es un embarazo ectópico. Sí, sí. A ver, aquí me preguntan sus compañeras que si en esas semanas se puede observar o se puede identificar un embarazo ectópico. Sí, el embarazo ectópico no llega a más de 12 o 13 semanas. ¿Por qué? Porque empieza obviamente los principales datos de embarazo ectópico, que es dolor localizado y sangrado, en su momento cuando ya el embarazo sea roto. El dolor siempre es localizado de fosa ilíaca derecha o fosa ilíaca izquierda, dependiendo dónde esté implantado, ¿sale? En qué salpinge esté implantado. Entonces, si entre estas semanas se identifica un embarazo ectópico. O en su momento, por eso les digo que es bien importante, es muy importante hacer conciencia de que si ya tienes una vida sexual activa y no tienes una protección establecida, un método de planificación familiar establecido, identifiquemos a esas mujeres y les digamos, mira, si tú tuviste relaciones, puedes tener un embarazo, o sea, es inminente, ¿no? Entonces, si tu menstruación al siguiente mes, yo siempre les pregunto cuando quiero obtener la fecha de última regla, ¿no? Les pregunto, ¿cuándo fue la fecha de última regla normal? ¿No? Porque hay veces que dicen, es que el mes pasado reglé, pues sí, sí me bajó, pero solo un día y bien poquito, ¿no? Entonces, esa ya no es una fecha de menstruación normal y probablemente nos dé un dato equivocado, ¿no? Entonces, en esta semana entre las 6 y las 10 sí se identifica en su mayoría embarazos ectópicos. Y obviamente la paciente ante la ausencia de la regla, entre esos cambios de variaciones, en cambios en aspectos, tanto físicos como de cantidad, en teoría debería de hacerse una prueba inmunológica de embarazo y posteriormente un ultrasonido. Entonces, eso sería en teoría, ¿no? Pero hay veces que nos llegan los pacientes con los embarazos ectópicos rotos y ni siquiera sabían que estaban embarazadas. Entonces, sí debemos de ser muy cautelosos ante ese signo. Paciente, yo siempre les digo, paciente en edad reproductiva, es decir, entre los 12, los 30 y los 40 años, con dolor abdominal, siempre sospechen de un embarazo. Siempre. Hay que tratar de descartar que sea un embarazo de cualquier tipo. ¿Cómo? Señora, ¿tiene vida sexual activa? Sí, no. Ok, en caso afirmativo, ¿se controla con un método? ¿Ya estoy operada? ¿O no me controlo con ningún método? ¿Hay algún riesgo de que esté embarazada? Híjole, ¿qué cree que sí? Ah, pues así llegamos. O cuántas veces también tenemos pacientes con síndrome de doloroso abdominal y andan de unidad en unidad, ¿no? Buscando a ver quién y nadie les hace una prueba de embarazo. Y resulta que era un embarazo ectópico, uno molar, un anembriónico, un huevo mortero, ¿no? Ya que están sangrando, pues ya llegan a urgencias más complicadas. Entonces siempre debemos de descartar esa parte. ¿Ok? Entre la semana 16 y la semana 18 tenemos nuestra tercer consulta. En esta semana, entre la segunda y la tercer consulta, debe de haber la indicación de su primer perfil prenatal. ¿Sale? ¿Qué involucra el primer perfil prenatal? Involucra una biometría hemática para ver niveles de hemoglobina y descartar anemias. Involucra una química sanguínea para ver niveles de glucosa o niveles de grasas. Involucra un examen general de orina, perdón, para descartar infección de vías urinarias. ¿Por qué es importante aquí? Porque la primer causa de abortos o de pérdidas de embarazo en el primer trimestre son la infección de vías urinarias maltratadas, ¿sale? O no tratadas a tiempo. Maestra, ¿no se checa también niveles de proteína? ¿Perdón? ¿Se checan también niveles de proteína? Sí, en el examen general de orina sí pueden salir los niveles de proteína, pero los niveles de proteína, la proteinuria, es más significativa después de la semana 20. Ahorita les voy a decir por qué, ¿sale? Espérenme tantito. Pero sí es importante, ahorita les digo en qué aspecto.
En la infección de vías urinarias la vamos a identificar por aumento de leucocitos, anótenle, aumento de leucocitos en orina, sin aumento de proteínas, principalmente, o aumento de proteínas en orina, ¿sale? Leucocitos por arriba de 500 aproximadamente indican una infección de vías urinarias. En algunos casos ya tenemos presencia de otros, de cristales, de oxalatos, de hasta sangre en su momento, ¿no? Entonces, si tenemos presencia de leucocitos, lo que le llaman células epiteliales o bacterias como tal, es importante iniciar tratamiento de antibiótico. ¿Cuál es el principal antibiótico que se ocupa? La ampicilina, ¿sale? La ampicilina, obviamente, que la paciente no sea alérgica a la penicilina, ¿sale? En caso de alergia, se ocupa cefalexina o en algún momento otro derivado que no sea penicilina. Principalmente cefalexina, ampicilina o nitrofurantoína, ¿sale? Por un lapso de 7 días como mínimo. Ajá, el aumento de consumo de líquidos y obviamente la interrupción de las relaciones sexuales. Aquí vamos a hablar un poquito sobre las relaciones sexuales. La mayoría de las amenazas de aborto que tenemos antes de la semana 20 son porque no se tiene una buena educación sexual. Los pacientes, si bien saben que muchas dicen, es que ya estoy embarazada, no puedo tener relaciones sexuales. Ok, no es así, ¿sale? Se puede tener relaciones sexuales siempre y cuando se tengan con protección. Les voy a decir por qué. El semen que contiene, el semen del hombre contiene unas sustancias, unas partículas que se llaman prostaglandinas, ¿sale? Las prostaglandinas son moléculas que van a activar la contractibilidad uterina y son las que provocan pues el dolor o los cólicos que tienen las pacientes, ¿no? Y por lo que siempre van a urgencias en esa etapa. Entonces, lo ideal es, si van a tener relaciones sexuales, si no hay ningún riesgo, ningún factor de riesgo, es que sea con protección hasta antes de la semana 36. Posteriormente de la semana 37, bueno, ya se recomienda, ya se puede ser sin protección porque estimula y ayuda a su momento al trabajo de parto, ¿sale? Entonces, es importante informarles también esta parte, ¿no? Porque les preguntamos a las pacientes en esta etapa, ¿tuviste relaciones sexuales? Y hasta se espantan, ¿no? Y piensan que las vamos a regañar. Y no es así, sino es nada más obtener el dato preciso para ver de dónde viene ese dolor, ese sangrado, y a lo mejor evitar posibles visitas innecesarias a urgencias, ¿no? Explicándole bien. Entonces es importante saber esta parte. En la semana, ese es el perfil prenatal 1, ¿ok? Biometría hemática, química sanguínea y examen general de orina. En la cuarta semana, ahora sí, ya voy a responder tu pregunta, compañero. En la cuarta consulta, se recomienda que sea a partir de la semana o en la semana 22. Aquí volvemos a hacer un examen general de orina. Aquí la mayoría de las veces solamente se manda un examen general de orina. Y ahora sí, aquí nos importa si hay presencia de proteínas. Les voy a decir por qué. Los trastornos hipertensivos, si ustedes recuerdan en ginecología que vieron preeclampsia, eclampsia y síndrome de Hill, principales signos de detección. Chicos, por favor, ayúdenme con su micrófono. Creo que es Nati y Fanny. Por favorcito, gracias. Es que no las puedo silenciar. Pasa que en la semana 22, a partir de la semana 20, los trastornos por la mala perfusión placentaria empiezan a surgir. Entonces, aquí sí sería significativa la presencia de proteínas. Ojo, proteinuria sin leucocitosis, ¿sale? Si solamente tenemos presencia de proteínas y no hay leucocitos en ese examen general, sí puede ser dato significativo de riesgo, de algún riesgo, ¿sale? Porque quiere decir que no es a causa de una infección de vías urinarias, sino es a causa de otra cosa que está pasando. Entonces, esa paciente probablemente vaya a ser algún trastorno hipertensivo y bueno, ya saben ustedes todo lo que está relacionado a esos trastornos, ¿no? Sobrepeso, la edad, los rangos de edad en los extremos, menores a 16 años y mayores a 35,
episodios anteriores de preeclampsia, eclampsia y síndrome de HELP. Entonces, aquí sí es importante si hay presencia o si hay proteinuria, proteínas en sangre, pero sin leucocitosis, ¿sale? En la quinta consulta tenemos que es a la semana 28. Aquí se inicia una etapa que es la maduración pulmonar, ¿sale? La maduración pulmonar en la etapa 28 se realiza entre la quinta y la sexta consulta, se manda lo que es el esquema de maduración pulmonar. ¿Qué pasa aquí? Tenemos un alto índice actualmente de embarazos o de partos prematuros, ¿sale? Tenemos altos partos prematuros. Entonces, lo que se pretende es, pues, prevenir el mayor daño al producto, ¿no? O propiciar con nuestras intervenciones que el producto, pues, nazca lo más o lo menos peor posible, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, aquí entre la quinta y la sexta consulta se enviará el siguiente ultrasonido, de preferencia es un ultrasonido Doppler, y se manda. Ahí se cayó. Aquí en Nelvi, por favor, ¿me ayudas con tu micrófono? Y van viendo los floripundios, porque hay una floripundio que tropezó y cayó de frente. En lo que caminó de ahí al noviciado, cuando llegó, y verificó la Susana, hojas de Susana asaditas. Nelvi, ¿me ayudas con tu micrófono, por favor? Gracias. Entonces, aquí pasa que necesitamos mandar maduradores pulmonares, principalmente son esteroides, ¿sale? Entre la cuarta y sexta consulta, perdón, es decir, entre la semana 28 a la semana 32, se inicia un esquema de maduración pulmonar. Principalmente el esteroide que se ocupa es la betametasona, ¿sale? Anótenle, betametasona. La betametasona a dosis de 12 miligramos, vía intramuscular, cada 24 horas, 3 dosis, solo 3 dosis. Repito, betametasona, 12 miligramos, intramuscular, cada 24 horas, 3 dosis. Con esto vamos no a garantizar que el bebé nazca sano, pero sí a prevenir un poco las complicaciones por nacimientos de partos prematuros, porque lo que hacen los esteroides es proteger o ayudar a la maduración pulmonar. Los pulmones maduran aproximadamente a la semana 28 o llegan su maduración a la semana 28 anatómica, pero fisiológica es hasta la semana 37. Entonces, con este madurador, pues ayudamos a que si el bebé naciera por alguna situación ajena, disminuyamos un poquitito el riesgo, ¿sale? De a lo mejor intubaciones o otras complicaciones. En la semana sexta, que es la 32, y la sexta y la séptima consulta, que es la semana 36, se le da a la paciente su pase de referencia o se le comienzan a dar lo que son la orientación sobre la definición del parto, ¿sale? A esta edad podemos tener un panorama un poquito más claro sobre cómo se va a definir el parto, si vía vaginal o vía abdominal. ¿De qué va a depender? Pues del transcurso del embarazo, de cómo se ha llevado, las complicaciones que ha tenido, la posición del producto. ¿Ustedes ya vieron también maniobras de Leopold en gineco? Sí, ¿No? sí, profesora. Ok, entonces ustedes ya vieron, vamos a recordarlas de todas formas la siguiente clase, no se estresen. Pero ustedes ya vieron en las maniobras de Leopold que nosotros manejamos lo que son situación, posición, presentación y grado de encajamiento. ¿De acuerdo? Entonces, en estas semanas ya tal vez ya podemos tener una posición y una situación más clara, y obviamente sí, acuérdense que hay posiciones que no son compatibles con el parto vaginal, como es la posición transversal y a veces la posición podálica o la posición, la presentación podálica o pélvica y transversal. No son compatibles con un parto vaginal. ¿Ha habido partos? ¿Me ha tocado atender partos pélvicos? Sí, pero en caso de urgencia. Es decir, la mamá ya tiene 10 centímetros de dilatación, 100% de borramiento, ya no hay chance de sacar por arriba ese bebé, ¿sale? Por vía abdominal. Entonces,
se tiene que atender el parto pélvico, pero obviamente, bueno, se informan de los riesgos que tienen, ¿no? De riesgo de asfixia perinatal. Y entre la consulta séptima y octava se manda su pase, se da el pase de referencia a un segundo nivel o en su momento a su tercer nivel, dependiendo qué requiera la paciente y en qué situación se encuentre, ¿sale? Para este término debemos de tener como mínimo 4 ultrasonidos. ¿Cuáles son los más importantes? El del primer trimestre, que es antes de la semana 12, el del segundo trimestre, exactamente, que nos indique que todas las estructuras del bebé están completas y que están en adecuado desarrollo. El del tercer trimestre, 2 del tercer trimestre, 1 para valorar líquido amniótico y otro para valorar la presentación y el grado de madurez de la placenta, ¿sale? Con esos 4 ultrasonidos, nosotros pudiéramos ya prever o matar un manejo, pues un poquito más cercano a lo ideal, ¿no? Profesora, ¿cuántos dijo del primer trimestre? Uno del primer trimestre, y en el segundo trimestre lo ideal es hacer un estructural, realizar un estructural para ver que realmente anatómicamente el bebé se encuentre completo. Es decir, que no haya defectos de labio paladar hendido, apertura de cavidad abdominal, apertura de médula ósea. Ese se realiza entre la semana 14 y la semana 16, que ya entra en el segundo trimestre. ¿Sale? Sí, gracias, maestra. Ok. ¿Cuáles son los objetivos del control prenatal de manera concisa? Controlar la evolución de la gestación, fomentar estilos de vida saludables, pero también les comentaba yo que fueran tangibles, que fueran factibles, ¿sale? Prevenir complicaciones o diagnosticar y tratar oportunamente las enfermedades. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado aquí pacientes de 16, me ha tocado ver pacientes de 16, 15 años, arriba de los 100 kilos de peso, ¿sale? ¿Y qué pasa aquí? Tiene todos los riesgos esa paciente, ¿no? A lo mejor y me ha tocado pacientes de verdad bien conscientes, ¿eh? No todo es malo en esta vida, no todo es tragedia, pero son pacientes conscientes que se embarazaron y que quieren acudir, pero propiamente ya tienen una condición que les aumenta un riesgo. Entonces, en este tipo de pacientes, aquí nos dice, diagnosticar oportunamente, las tenemos que derivar, son pacientes que van al centro de salud y hay que derivarlas directamente a un segundo o en su momento a un tercer nivel, porque llegan a segundo y tercer nivel y se les hacen los estudios y bueno, aparte del grado de obesidad que tienen, a veces tienen hipotiroidismo, a veces tienen situaciones hasta de diabetes que no conocían o de hipertensión que no conocían, que obviamente en el embarazo se van a agravar. Entonces, ese tipo de pacientes, lo que son pacientes con obesidad, pacientes con antecedentes de preeclampsia, eclampsia y síndrome de HELLP, pacientes con crisis convulsivas y pacientes hipertensas crónicas que identifiquen en un centro de salud, hay que derivarlas. Lo ideal es derivarlas a un segundo o tercer nivel, a que ahí continúen su control prenatal. ¿Sale? Remitir a niveles de mayor complejidad cuando sea necesario, de lo que les estaba hablando. Preparar a la madre, su pareja y familia física y psicológicamente para el parto, nacimiento, ayudándoles a desarrollar habilidades, compromisos y responsabilidades de padres. Bueno, esta es la parte que a mí más me gusta, estar peleando con los papás, ¿no? Porque básicamente, cotidianamente las jornadas de trabajo para los hombres o para todos en general son muy largas aquí en México. Y realmente a veces como empresas, pues no es como que va a ser la consulta de mi esposa y deme permiso, ¿no? O sea, no se puede. Pero ¿qué pasa? Se le da o se trata de que se le dé a la paciente, se ve el interés. Entonces, se le da a la paciente ejercicio, se le da a la paciente apoyo para que lo haga en casa. Y debemos de enseñarla a que involucre a la pareja, ¿sale? ¿Cómo? Híjole, pues a veces hasta rompiendo tabúes, ¿eh? A veces se rompen porque a veces no saben cómo decirle, mi amor, sóbame la cadera, ¿no? O sóbame aquí porque me está doliendo, o ayúdame a hacer sentadillas.
o sea, no tenemos la cultura, ¿no? O sóbame mi pie porque me está dando un calambre. No tenemos a veces y eso es bien común en el embarazo, los calambres por falta de potasio son bien comunes y bien dolorosos en el embarazo. Por ahí me van a decir las que lo han padecido, los calambres. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos la cultura porque les comento, la misma falta de comunicación sexual y la misma falta de comunicación en pareja impide esos lazos de unión, ¿no? A veces hasta de contacto. Ya es rutinario y somos como robotcitos. Llegamos, nos bañamos, vemos la tele y nos dormimos, ¿no? Y así, o cenamos, ¿no? Y eso a veces si dan de cenar y si no nos toca cenar solos, ¿no? Entonces, ya se vuelve una rutina. Pero siempre yo les comento, cuando tengan una paciente embarazada, ayúdenle o enséñenle estrategias para que haga partícipe al papá. ¿Por qué? Porque cuando nace el bebé, se vuelve todo lo contrario. El papá es toda la atención para el bebé. Ajá. Y de aquí vienen por las depresiones postparto, ¿no? De que ni siquiera todo mundo va a ver al bebé y ni siquiera le preguntan a la mamá, oye, ¿y tú cómo te sientes, no? ¿Cómo te fue? Y la mamá se suelta el llanto, ¿no? Total. Y es que es la primera que me pregunta, ¿no? Todos vienen a ver al bebé. Entonces, aquí también cuenta mucho, sí, entonces cuenta mucho esa parte de involucrar a los papás. Y de verdad hay papás bien buena onda, ¿eh? Y papás que tienen la intención y que te dicen, señorita, no sé, pero si de verdad me enseña, yo le entro. Pues, pero dígame cómo. Ok, yo te enseño, ¿no? Pero si no tienen la oportunidad de tener de frente al paciente hombre o a la pareja, enséñenle a la paciente que se lleve a casa las herramientas para que pueda ser partícipe. Mira, ¿sabes qué? Que el contacto físico, ya actualmente no hay contacto físico, de verdad, después de que se tiene un embarazo, yo observo a las familias, y eso es en general, adolescentes, después de los 30 todavía, pero familias muy jóvenes, ya no hay contacto físico, es muy raro el contacto físico. Ya todo es por celular, ¿no? A veces hasta se mandan mensajes de WhatsApp entre ellos, como pareja, ¿no? Entonces, es muy raro el contacto físico. Y obviamente, yo siempre les digo, el bebé y el producto, pues es producto de los dos, ¿no? Y en algún momento fue producto de un amor o de una atracción que se tuvo, pues debe de recibir eso en su momento. Entonces, porque el bebé absorbe todo, literal, yo siempre les digo, es como un ser que está absorbiendo toda la esencia de todo su exterior. ¿Por parte de quién? Pues por parte de la mamá, ¿no? Es lo mismo cuando esto también involucra mucho en la lactancia materna. Yo siempre les digo a los papás, ¿no? Ayúdenle a la mamá, estimúlenle, no, ¿por qué van a dejar ese contacto piel a piel cuando ese proceso puede ayudar a otro proceso, como es la lactancia materna, ¿no? Entonces, de repente los papás dicen, ¿y a poco sí se puede? Claro que se puede, ¿no? Pero obviamente tenemos esa parte cerrada culturalmente, o de veces hasta como de doble moral, digo yo, ¿no? Porque para unas cosas sí somos muy aperturados y para otras somos como muy cerrados, ¿no? Entonces, sí necesitamos involucrar mucho a los pacientes y de verdad que les gusta el proceso cuando se los explicas y te dicen, ¿en serio todo eso pasa en el cuerpo de ella? ¿O todo eso está pasando? Se sorprenden, ¿no? Pero obviamente tenemos que explicarles todo. Vigilar muy de cerca el crecimiento del feto durante todo el embarazo y del de la mamá también, ¿sale? ¿Cuántas veces no han visto ese feto que literal absorbe a la mamá, ¿no? Completamente. Y es preocupante porque le está dejando sin vitaminas, o está dejando sin sustento a la madre. Y es bien importante identificar ese tipo de embarazos, que realmente el crecimiento ponderal sea equitativo, ¿sale? Ni solo la pancita, pero tampoco la mamá que suba mucho de peso. ¿Cuánto? No más de 2 kilos mensuales, ¿sale? No más de 2 kilos mensuales. Identificar señales que puedan indicar un embarazo de alto riesgo, ajustar las necesidades nutricionales, tanto la madre como el feto. El típico mito, ¿no? De que hay que comer por 2, ¿no? Entonces, aquí debemos de educar a nuestras pacientes que no es comer por 2, sino comer adecuadamente y dependiendo los requerimientos calóricos, ¿no? Porque, ok, bueno, come por 2, pero come saludablemente, no te comas 2 hamburguesas, ¿no? Y aparte las 2 con papas. Entonces, esa parte tenemos que educar bastante bien. Diseñar un plan de actividades acorde a cada etapa del embarazo que beneficie tanto a la madre como al bebé para lograr un parto sin dolor.
El estar embarazadas, también debemos de informar a la paciente que no es un dato, no es una enfermedad, el embarazo no es una enfermedad, porque hay veces que de verdad no se mueven las pacientes, o sea, no quieren hacer actividad porque es que me duele aquí, es que me duele allá, es que todo me duele, ¿no? Me siento mal. Entonces, ¿qué pasa? Hay cambios fisiológicos en tu cuerpo, es obvio que te va a doler algo. El bebé va a recorrer todos los órganos internos de la cavidad abdominal, los va a recorrer hacia la parte superior, te vas a sentir sofocada, vas a tener gases de más, vas a tener dolores abdominales, vas a tener retorcijones, vas a tener dolor de costillas, vas a tener dolor de pelvis, dolor de cadera, es obvio, ¿sale? Traes mínimo 10 kilos de más. Entonces, si con 2 kilos sentimos que nos sofocamos, porque a veces ya, ay, ya estoy más, ya engordé más, ¿no? Imagínate con 10 kilos encima, es obvio que va a haber cambios y tu cuerpo los va a manifestar de una sola forma. ¿Y cómo? Con dolor, ¿sale? Entonces, pero obviamente es el dolor que es como un dolor al hacer ejercicio, ¿no? Lo trabajas todos los días y ya es un músculo que se acostumbra. Así también acá debemos de mandarles ejercicios de preparación pélvica, ejercicios ya los vamos a ver en otras clases, ejercicios de relajación, ejercicios de estiramiento, porque ¿qué pasa? Los calambres en el trabajo de parto, ¿no? La pones a la paciente en posición de litotomía forzada, porque así son las unidades, y no, bueno, o sea, la paciente se acalambra de ambos pies y es espantoso, ¿no? Es espantoso esa parte. Sientes que te mueres y no precisamente del dolor de parto, sino de los calambres. O pujas o te sobas, o pujas o te enfocas en el calambre, ¿no? Entonces, debemos de diseñar un plan e informarles. Caminar al día por lo menos media hora no está contraindicado, siempre y cuando lleves por lo menos una botella de agua y un snack o algo así, ¿no? Porque se van por el niño, pasan al mercado y van con la vecina y ni siquiera desayunan, las tenemos en urgencias, todas hipoglicémicas, ¿no? Entonces, es informarle de manera correcta. En el primer trimestre, después de lo que ya les mencioné, hay que revisar la medición del abdomen y de preferencia identificar también el grupo sanguíneo. Es muy importante en el primer trimestre identificar el grupo sanguíneo de la mamá. Hola. ¿Sale? ¿Por qué? Por la cuestión de las incompatibilidades, ¿sale? Mamás que sean O negativos, pues probablemente puede que el bebé sea O negativo y obviamente haya una incompatibilidad y todas las complicaciones de esto, ¿no? Entonces, es importante, a la fecha todavía hay muchas personas, aunque ya las piden a veces en el certificado médico de las escuelas, todavía hay muchas personas que no conocen su tipo de sangre. Entonces, es importante que lo hagamos como medida de control en el primer trimestre, ¿sale? Ya les mencioné el ultrasonido y bueno, ya podemos empezar a auscultar la frecuencia cardíaca del bebé por medio de Doppler, ¿sale? Por medio de Doppler podemos escuchar la frecuencia desde la semana 8 hasta la 12 de primera instancia, ¿sale? Y con él... Ahorita que usted dijo, tiene mucha razón en de que debe de saber su tipo de sangre, no tanto también para la mamá, sino porque también hay ocasiones en que los papás son incompatibles en el RH. Exactamente. Después de... Exactamente. O a veces entre parejas no saben las compatibilidades, ¿no? Actualmente ya, ¿quién se casa y quién hace exámenes prenupciales? Ya no muchos, ¿no? No, sí, y a pesar de eso, sí, a pesar de que ya se, o sea, fue mi caso. Ajá. Igual yo me casé con la iglesia, no estoy casada con la iglesia, pero sí, nunca nos hicieron el examen. Cuando yo tuve a mis bebés, yo soy incompatible con mi esposo. Tuvimos muchas complicaciones para poder tener los bebés. Exactamente. Por la incompatibilidad, precisamente. Porque a veces son o del mismo mismo tipo de sangre, o son incompatibles exactamente, o con AB y así. Entonces sí es bien importante tener como de manera ya cotidiana, te embaraces o no te embaraces, y saber tu grupo sanguíneo. Aparte, ¿no? Nadie está exento de accidentes, entonces obviamente es muy seguro saber el tipo de sangre para pues evitar o en algún momento que se requiera transfusiones de sangre, aplicarlo, ¿no? Y bueno, también aquí en el primer trimestre vamos a tratar de identificar lo que son las principales pruebas de alteraciones cromosómicas, como es el síndrome de Down, la trisomía 13 y la trisomía 18, ¿no?
Recordemos que el síndrome de Down es la trisomía 21, ¿sale? Entonces, aquí en el primer trimestre es donde se identifica y bueno, aquí viene la parte legal donde a veces solicitan la interrupción del embarazo y en algunos casos se le promueve a la paciente y se les da la opción, ¿sale? Pero tiene que ser antes de la semana 12, ¿ok? Y bueno, en el segundo trimestre, ya nada más para terminar, ya les comenté, en el segundo trimestre se hacen las pruebas, principalmente para evitar trastornos hipertensivos, o las pruebas de anticuerpos para ver y darle seguimiento en caso de una incompatibilidad, ¿sale? En el tercer trimestre daremos la última revisión, principalmente a la cavidad pélvica, si está apta para tener un parto vaginal, y la prueba también arriba dice prueba sin estrés. La prueba sin estrés para escuchar los latidos del bebé, que es un registro cardiotocográfico, que ese va a ser su primer tarea. Ya la van a ver. ¿Qué es un registro cardiotocográfico? Es de las primeras pruebas que nosotros debemos de saber durante el embarazo. ¿Sale? Principales complicaciones que queremos evitar, aquí no se ve bien, pero espero que allá se les vean bien, es trastornos relacionados a hipertensión arterial, diabetes gestacional, infecciones en el embarazo, principalmente de vías urinarias, preeclampsia, pérdida del embarazo por aborto espontáneo, mortinatalidad, anemia por deficiencia de hierro, hiperemesis gravídica, trabajo de parto prematuro y depresión y ansiedad. ¿Sale? Esas son las principales complicaciones que queremos evitar en el embarazo. Y pues bueno, este es su primer contexto de lo que vamos a tratar un poquito. Va a ser un módulo, es un poquito pesado porque me gustaría tenerlos de verdad de manera presencial para que podamos hacer diversos ejercicios. Pero bueno, voy a tratar de hacer estas presentaciones lo más dinámicas y lo más claras posibles para que podamos tener claro diferentes conceptos, diferentes prácticas. Les voy a subir un formato y les voy a ir subiendo guías. Por favor, léanlas, ¿sale? Lean las guías. Ahorita sí voy a subir algunos materiales de apoyo de lectura en este módulo y su tarea va a estar activa el día de mañana, ¿sale? Por favor, la evaluación se las presento en plataforma, ¿ok? Recuerden que, por favor, chicos en línea, les recuerdo que para este módulo se tengan libreta, papel y lo mayor posible de atención porque vamos a hacer diversos ejercicios matemáticos y diversos ejercicios de habilidad. Entonces, sí necesito que ahora sí me apoyen con toda la atención del mundo, ¿sale? Y pues bueno, si tienen alguna duda. No, No, maestra. todo No, bien, maestra, gracias. gracias. Perdón, yo sí tengo Pues una me da duda. mucho gusto Perdón. volverlos a ver. Perdón, yo sí tengo una... Dime. Es que no es con respecto al tema, es con respecto a, ahorita dijo, su tarea va a estar en la plataforma. Es que yo soy realmente, no sé, creo que todos somos nuevos y yo no entiendo en qué plataforma o dónde voy a ver la tarea o cómo se la entrego. Entonces, esa es mi duda, básicamente. Ok. Eso no se preocupen. El profesor Salvador, el director de la institución, él les activa una plataforma en Moodle, ¿sale? Ya les va a enviar, de todas maneras yo ahorita le comento que hay muchos que no conocen la plataforma para que les envíe en su momento el instructivo o les envíen los links para que puedan tener activos. Por favor, vamos a hacer, bueno, estamos en un grupo de WhatsApp, creo que ya me integraron, ¿sí, no? Al grupo de WhatsApp, creo que sí, ya tenemos, ¿no? Entonces, tenemos un grupo de WhatsApp donde normalmente enviamos solo dudas de la asignatura. Entonces, ahí está el director y está su servidora, donde donde pueden ustedes, la materia se activó el día de hoy, o el día de ayer, creo. Ayer se activó la materia. ¿De general, no? Ajá. Entonces, ahí pueden ustedes preguntarle en qué plataforma van a trabajar y él los orienta sobre esa situación. Por eso es que les digo que la tarea se las voy a activar hasta mañana. Normalmente las tareas duran activas una semana. Si yo por alguna razón ya saben que se las activo un poquito tarde, les doy los 7 días, ¿sale? Ya tengo ahorita he agarrado la costumbre de darles completos los 7 días para que la puedan entregar, ¿ok? No se estresen. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias. Ok, pues bueno, me dio mucho gusto conocer a los que no conocía y los que ya nos conocemos. Por aquí vamos a estar otra vez otro módulo y espero que sea de su agrado este módulo que es
es de los que más me gusta impartir y por acá nos vemos entonces el próximo sábado. Que tengan buen fin de semana a todos. Gracias, Gracias, maestra. maestra. Igualmente. Va a estar muy interesante este módulo. Saludos de Adán. Adiós, adiós.